En esta lección vamos a hablar del espacio. Toda historia sucede en un lugar, incluso aunque sea simplemente en la mente de un personaje. Pero ese lugar lo podemos utilizar como una herramienta para enriquecer nuestra novela. Todos los lugares que yo he utilizado para situar mis novelas tienen un vínculo emocional conmigo. Por ejemplo, La casa de los amores imposibles es una novela que transcurre en un pueblo de Castilla, de la Castilla profunda, y está basado en el libro Campos de Castilla de Antonio Machado, que yo era un libro que leía, o que me leía mi padre más bien de poesía cuando era pequeña. Yo entonces nunca había ido a ningún pueblo de Castilla, pero la fantasía de soñar con todo ese paisaje que describía Antonio Machado y cómo a través de ese paisaje reflejaba cuáles eran sus emociones, me marcó. Y cuando llegó el momento de escribir esta novela, La casa de los amores imposibles, viajé a esos pueblos de Castilla y me basé en esos paisajes. Quiero decir que, como todo, como hablamos también en la lección sobre vosotros mismos, si vosotros os enriquecéis de lugares que para vosotros tienen un vínculo emocional o que significan algo, va a enriquecer también mucho vuestra historia. Hay muchas veces que el lugar donde transcurre la novela se va a convertir en un personaje más. Es decir, la novela no podría transcurrir en otro lugar que no fuera ese, y la presencia de esos personajes en ese lugar es tan potente que los condiciona. Eso ocurre, por ejemplo, con la novela Niebla en Tánger. Es una novela que transcurre en esta ciudad en una época, parte de la novela en el Tánger actual, podemos decir, y otra parte de la novela, la que os he leído, recordáis en otra lección que estaba escrita en primera persona, que transcurre en la época en que Tánger era una ciudad internacional. Por lo tanto, Tánger se convirtió a lo largo de los años, ha sido tan utilizado este espacio, tanto en películas como en novelas, que podríamos hablar de que Tánger ya es un territorio literario. Es un territorio en el que a priori te evoca cierto exotismo porque está situado en Marruecos, pero también es un territorio que se utiliza para diferentes novelas. A mí me gusta decir que cada uno tiene su Tánger, cada escritor. Hay escritores que hablan del Tánger de los espías, el Tánger de los contrabandistas, el Tánger más exótico con esa mezcla que había de 3 culturas y 3 religiones que convivían en perfecta armonía, lo cual también es un símbolo muy bonito, ¿no?, de hermandad. Había judíos, cristianos y musulmanes. Es una ciudad que tiene una riqueza impresionante y que, como os digo, a la hora de situar allí la acción, la ciudad, el espacio, se va a convertir en un personaje más. Vamos a ver también cómo un espacio nos puede servir para caracterizar un personaje. Os voy a leer un fragmento de la novela Grandes Esperanzas de Charles Dickens, una novela que os recomiendo como cualquiera de este escritor inglés. Al cabo de un cuarto de hora llegamos a la mansión de Miss Havisham, que era de ladrillo viejo, de aspecto melancólico, y tenía numerosas rejas de hierro. Algunas de las ventanas habían sido tapiadas, y de las que quedaban, las de la planta baja que estaban protegidas por gruesos barrotes enmohecidos. Delante de la fachada había un patio con una verja cerrada, de modo que, después de hacer sonar la campanilla, tuvimos que esperar a que alguien viniera a abrir. He señalado este fragmento porque es importante que nos fijemos en el campo semántico. Si veis, hay palabras viejo, melancólico, rejas tapiadas, barrotes enmohecidos, verja cerrada. Todo el campo semántico nos está hablando ya de un mundo cerrado. Nos está poniendo, digamos, en situación. Este espacio nos está ya describiendo de alguna manera el personaje que vamos a encontrar dentro de esta casa. Luego es muy importante que cuando vayáis a describir un espacio, penséis en las palabras que vais a utilizar y en el personaje que va a estar dentro, porque eso, como veis, va a ayudar a que el lector vaya entrando en ese mundo. Os sigo leyendo, donde vamos a encontrar ahora este personaje de Miss Havisham que a mí me parece fascinante. Penetré pues en aquella estancia, que era una sala espaciosa iluminada por varias bujías. No entraba allí la menor claridad diurna.
Según aprecié por el mobiliario, se trataba de un vestidor, aunque la mayor parte de aquellos muebles tenía una forma extraña y estaban destinados a usos que yo no conocía. Pero lo más singular era una mesa con faldas sobre la que había un espejo con marco dorado. Al contemplarla comprendí enseguida que se trataba de un tocador. En un sillón, al otro lado del tocador, con el codo apoyado en este y la cabeza en una mano, estaba sentado la señora más estrafalaria que vi en mi vida. Esparcidos por la habitación había varios trajes menos lujosos que el que llevaba puesto y unos baúles abiertos. No había terminado de vestirse, porque no tenía puesto más que un zapato, el otro estaba encima de una mesa, y amontonados confusamente delante del espejo había unos guantes, algunas flores y un devocionario. Observé con detalle los objetos que nos rodeaban y reparé que tanto el reloj que había encima de la mesa como el de la pared estaban parados a las 9 menos 20. Como veis también, aquí el reloj es un símbolo. Os he leído esta descripción del lugar donde se encuentra este personaje de Miss Havisham y vuelvo a hacer otra vez referencia a todas las palabras que nos ayudan a ver el personaje. La sensación que hay de inmovilidad, un personaje a medio vestir, con un zapato sí y otro zapato no, y en un espacio en el que hay un reloj que está parado a las 9 menos 20. Todo lo que nos indica el espacio es un personaje que su vida ha sido detenido en el tiempo. Si ya os dais cuenta, la descripción del espacio también anterior son palabras que hacen referencia a algo que está cerrado y sobre todo a inmovilidad. Y luego nos encontramos a Miss Havisham con ese reloj que tiene parado en las 9 menos 20. Todo este espacio, si os dais cuenta, todo el campo semántico nos está ayudando a caracterizar un personaje, nos está evocando una sensación, digamos, un tanto nostálgica, un tanto dramática. ¿Qué le ha ocurrido a ese personaje que vive en ese espacio en el que apenas hay luz y que todo lo que la rodea da una sensación de inmovilidad? ¿En qué momento se detuvo su vida? ¿Qué ocurrió para que viva en ese mundo en el que hay, digamos, un estancamiento? Habéis visto también la utilización de los objetos, como os decía en la lección anterior, todos los objetos que son símbolos. Es muy interesante cuando vayáis a describir un espacio, como os digo, que cojáis un campo semántico. Y hay un diccionario que recomiendo, que es el Diccionario Ideológico de Julio Casares, que a mí me ha servido muchísimo. No es un diccionario de sinónimos, es un diccionario en el que, por ejemplo, buscáis la palabra frío y hace una referencia tanto de sustantivos, adjetivos y verbos que se refieren a ese campo semántico, con lo cual también os da mucha riqueza de vocabulario a la hora de poder hacer una descripción. Si, por ejemplo, queréis hablar del frío, gélido, helado, hay veces que quieres seguir hablando de esa sensación para describir un espacio y no sabes o no se te ocurren, ¿no?, determinadas palabras. A mí este diccionario me ayuda mucho, porque, como os digo, enriqueces el vocabulario y al hablar de todas palabras que transmiten una sensación como es la sensación de frío, me ayuda a caracterizar el espacio con más riqueza y a lo mejor estoy presentando un personaje que, digamos, puede ser un personaje que tenga un carácter bastante frío o a lo mejor no, pero simplemente para caracterizar ese espacio. Así que, como os decía, os recomiendo el diccionario de Julio Casares. El lugar también, aparte de ayudarnos a caracterizar un personaje, también nos puede ayudar con la trama. Es decir, por ejemplo, en mi novela, La casa de los amores imposibles, la casa de las mujeres laguna es un espacio que está directamente relacionado con lo que sufren estas mujeres, tanto la casa, que es la casona roja, como su jardín. El jardín es un jardín que no obedece a la climatología, en el que siempre hay flores, da igual que sea invierno, da igual que nieve, siempre está lleno de margaritas. Este símbolo, podemos decir, ¿no?, esta caracterización de ese paisaje, de esas flores que no obedecen a la climatología, por un lado hace referencia a la exuberancia de las pasiones de las mujeres laguna y por otro lado hace referencia a que son unas mujeres que están fuera de la sociedad, están fuera de las reglas, podemos decir, de conducta, de las reglas morales del pueblo. Es decir, el jardín tampoco respeta lo que debería de respetar. El jardín va a su aire, el jardín siempre tiene flores. Es una manera en la que podemos potenciar con un espacio una trama.
Por ejemplo, la casa de las mujeres laguna, en el momento en que es abandonada por todas ellas, la casa, al igual que el jardín, languidece. No hay flores y la casa, poco a poco, se va quedando triste y se va derruyendo, igual que el jardín, se queda seco. En el momento que las mujeres laguna vuelven a la casa, el jardín vuelve a florecer. Es decir, el jardín y la casa están absolutamente unidos a lo que les ocurre a las mujeres laguna, a los sentimientos y a cómo las mujeres laguna están vistas por la sociedad. Por lo tanto, también es interesante que un lugar pueda ayudarnos a la hora de potenciar una trama y la función dramática que puede llegar a tener ese espacio dentro de la trama. Vamos a hablar por último de otra utilización del espacio y se trata de lo que se llama el espacio frontera. Es decir, hay determinados espacios que unen dos mundos. Un espacio frontera en literatura puede ser una escalera. ¿Os acordáis de la escalera de Jacob, por ejemplo? Es decir, es un espacio intermedio que une el mundo de arriba con el mundo de abajo. Una ventana también es un espacio frontera. Une dos espacios. Aparte, tanto la ventana como la puerta, por supuesto, que es otro espacio frontera, aparte de que, como os digo, une dos espacios diferentes, es decir, si tú atraviesas una puerta, puede tener una simbología. Atraviesas un espacio frontera, hay un movimiento del personaje, el atravesar esa puerta, el atravesar ese espacio puede tener una simbología dentro de la trama. Luego también aquí os dejo esta referencia, estos espacios frontera, como os digo, escalera, ventana, puerta, que os pueden ser muy útiles para utilizarlos dentro de la trama de vuestra novela y que sea también una simbología y que os pueda ayudar tanto para caracterizar un personaje como para contarlo lo que le está ocurriendo. Hasta aquí hemos llegado con el espacio. Tendréis en recursos adicionales más ejemplos de cómo lo podemos utilizar en otras novelas y nos vemos en la próxima lección sobre el tiempo novelesco.